11:52, estamos acá en Blog 94.1 MHz, modulamos el Alto de Richeri, 1414 en la planta alta, a metros de la avenida Jaureche de Hurlingham, y estoy conectado con quien desarrolla sábado a sábado un sesudo y meticuloso análisis político. Me refiero al señor Augusto Hermino. Augusto, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo andás? ¿Qué dice? Estoy practicando presentaciones, a ver si me llevo el éter a la presentación radial, pero no fui nominado. Perfecto. No importa, voy a seguir intentándolo. Yo voy a seguir intentándolo. Augusto, semana movida. Semana muy movida. Muy movida. Muy movida. Con algunas cositas para destacar. En principio por el tema del paro, principalmente, que fue uno de los temas más importantes. Sí. Un paro que parece haber sido un paro, a mi entender, más porteño que un paro nacional, ¿no? Uh-huh. Con una marcada incidencia en la capital, pero que así todo, al no tener algunos de los gremios de transporte como subtes y colectivos sumados al mismo paro, la Sí. situación dentro de capital no fue tan dificultosa. Sí fue complicado para los trabajadores que se trasladaban desde el conurbano hacia la ciudad y viceversa, sobre todo por el tema del acatamiento de los trenes. Pero me parece que aquellos que estamos en capital y nos movemos dentro de capital, no hubo realmente problemas para uno trasladarse de un lugar a otro. Ahí estuvo el punto fuerte del paro, me parece, de conflicto, digamos, con respecto a quienes adherían y no. Creo que los trenes afectaron mucho y fue el punto fuerte del paro, sí. Y no así tanto el resto de los espacios de transporte, que me parece que cuando se habla de paro, el transporte tiene que ser una pata fundamental, y me parece que en este caso no lo fue por estos motivos. Uh-huh. Me parece que también el tema de los trenes fue un motivo principal por el cual muchos comercios dentro de Ciudad de Buenos Aires estuvieron cerrados, pero sobre todo en el microcentro. Uno cuando iba percibiendo y se alejaba desde el microcentro, había muchos comercios que sí estaban abiertos. No así en el microcentro, que quizás ahí se sentía más fuerte el tema del paro y el tema seguramente del transporte hacia la ciudad. De hecho, hubo inclusive algunos bancos que supuestamente acataban en la atención pública, estaban parando, pero hubo algunos bancos que también atendían al público sin adherirse, con lo cual creo que fue más en generar un susto de lo que se anunció por los medios, de lo que aparentemente iba a ser el paro, y no tanto por lo que en concreto fue el paro. Uh-huh. Eso es lo que yo entiendo, lo que yo percibo. Dentro de lo que es el microcentro, inclusive uno se podía trasladar tranquilamente sin ningún problema. Sí, los conflictos se tuvieron en los cortes de ruta, en los piquetes que realmente en algún momento fueron conflictivos y problemáticos hacia la mañana, pero después de pasado el mediodía también se levantaron. Y si uno analiza un poco el resto del país, hablo yo de un paro más porteño que otra cosa, porque por ejemplo en Córdoba el paro tuvo una escasa repercusión, digamos, no hubo adhesión de grandes gremios. En Santa Fe ocurrió algo similar. En Rosario la actividad fue bastante normal también, porque tampoco adherieron los gremios de, por ejemplo, colectiveros, taxistas, remiseros, además de docentes estatales, que son un grupo realmente muy importante también. Con lo cual, en el resto del país, cuando uno analiza provincia por provincia, de las grandes ciudades del interior, no parece haber sido tan fuerte el acatamiento al paro, ¿no? Uh-huh. Ese es mi análisis en general de lo que hago sobre el paro. Lo que pasó. Sí, se le ocurrió el pasado 20 de noviembre. Y después algunas cosas para comentar sobre lo que va a venir en las próximas semanas. Se está hablando mucho del tema energético y de una posible suba de tarifas de la energía. Uh-huh. El anuncio del gobierno nacional sobre el aumento de tarifas de luz y electricidad aparentemente se hizo en esta semana, y una especie de fondo de desarrollo de obras de los sectores que seguramente tendrán que ser ejecutadas, según anunciaron, en forma rápida por las propias compañías energéticas. Lo que me preocupa, perdona que te interrumpa, sí, es que las obras apuntan a mayor distribución, a generar distribución a lugares donde ahora no habría energía en forma estándar como la tienen la mayoría de las zonas, digamos, urbanas.
Pero lo que no se habla es de mayor generación, algo que genere más energía. La distribución está bien, pero si son más lo que consumen... Uno, digamos, si tiene que también distribuir, tiene que también producir más. Claro. Me parece que es lo que uno saca como conclusiones y es algo que, en definitiva, el gobierno no viene hablando desde hace mucho tiempo, de cómo se produce mayor cantidad de energía. De todo esto que se anunció, son cerca de 2.000 millones de pesos que irían a obras nuevas, una presentación por parte del viceministro Kicillof muy importante, interesante y demás, donde explicaba todo el tema de los recargos que irían al segmento de menor consumo de los hogares, otro que sí se incrementaría bastante es a los hogares de mayor consumo, que es un porcentaje muy menor de los clientes, pero en definitiva todo esto tiene que ver con también un temor muy grande de lo que fue el apagón del 7 de noviembre, recordemos pasado. Hizo que se pusieran algunas manos a la obra a ver qué es lo que estaba ocurriendo. Me parece que lo triste, una vez más, sea el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, creo que eso se traslada en muchas gestiones, tiene que ver con que se toman medidas a partir de una situación de caos o una tragedia para que después empiecen a investigar o anunciar inversiones y obras, y me parece que esa falta de previsibilidad es un defecto que tienen todas las gestiones por igual, algunos con resultados, en todo caso, todavía a resolver. Por ejemplo, el caso de los trenes, la tragedia de 11, ya pasaron 9 meses, recordemos, es muy importante recordarlo, 9 meses, fue el 22 de febrero de este año, y los trenes siguen igual. Quienes tomamos diariamente los transportes ferroviarios, nos damos cuenta que está todo igual y no se hizo nada ante la muerte de más de 50 personas. Entonces me parece que tenés que llegar a esos momentos para que ocurra algún tipo de acción, y a veces las acciones no resultan tales, ¿no? De lo que se anuncia no vemos resultados nosotros como usuarios, el ciudadano común y corriente. También, bueno, esta declaración de esta semana sobre el tema de las tarifas, digamos, acreciendo un poquito los rumores que en algún momento se habían presentado inmediatamente después de lo que fue el apagón del 7 de noviembre. Esa misma semana se habló mucho sobre el temor a una posible estatización de Norte y de Sur, pero bueno, el tema también es no hablar, me parece, de estatizaciones, y me parece que es analizar bien cuál es el conflicto, cuál es el problema. Digamos, cuando el gobierno nacional observa que se produce quizás alguna tragedia, un problema grande, ya se empieza a hablar sobre una posible estatización de las compañías, en lugar de quizás regularlas. Digo, hay algunas que sí valen quizás la pena pensar en una estatización, pero hay otras compañías que no siempre la estatización es la solución de todos los problemas. Quizás regularlas, controlarlas, auditarlas como corresponde, y que el Estado tenga ese rol, en definitiva, con respecto a las compañías privadas. La realidad es que hay algunas empresas de servicios públicos que están en la mira del gobierno nacional, y entre ellas también hay que destacar que estarían las telefónicas, ¿no? Augusto, ¿te puedo llevar un minuto a lo que fue a la conferencia de prensa post paro o durante el paro, pero ya promediando la tarde, con Moyano, Micheli, Bussi, el Pollo Sobrero, el Momo Venegas? No debe haber una de las paradojas más importantes o impresionantes que se haya dado esta semana, que el Momo Venegas de Huatre, de uno de los sindicatos que tiene empleados más precarizados, pida por el mínimo no imponible. Es un poquito paradójico eso, pero bueno. Hay unas contradicciones tremendas, inclusive cuando se lo ve a espacios que estuvieron totalmente enfrentados. Con el lockout patronal, claro. Claro, así, digamos, y Moyano estuvo del otro lado y ahora se está juntando con conjuntamente algunos gremios representativos del campo. Este audio que te quiero hacer escuchar, espero que suene bien de aquel lado, tiene que ver un poco con la función del periodista y una conferencia de prensa, los prejuicios, y a ver si podemos hacer una reflexión al respecto. Yo lo mando desde acá, espero que lo estés escuchando. Ahí voy. Buenas tardes, Adrián Salonia para Radio 10.
preguntarle, sabemos que usted, la CGT, apoyó fervorosamente a Néstor Kirchner. Ahora, ¿cuál es la diferencia de conversar, del modo de conducir entre Néstor Kirchner y la Presidenta de la Nación? Y la misma diferencia que tienen ustedes, muchachos, cuando la radio era de Haddad, hablaban de otra forma. Ahora que la radio es de... ¿cómo se llama? Ahora que la radio de Cristóbal López fue en otro papel. Ahora que la radio es del socio de gobierno, tiene otra postura. Esto es lo mismo. Moyano, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que no se ofenda, yo trabajo en Canal 7 y usted... ¿Cómo está? Ahorita, muchachos, a ver, ¿cómo es? No, usted me conoce desde hace muchos años. Yo trabajo en Canal 7 y he trabajado en muchos medios antes de Canal 7. Simplemente quiero decir que la pregunta que le hizo el colega se la podría haber preguntado cualquier otro periodista de otro medio y no sé si a usted le hubiese molestado. Lo que digo es que no le tiene que molestar, que por vez se le haga al colega, pero déjeme terminar, yo lo respeto mucho y me gustaría que me respete y me escuche. Porque si no Moyano parece que tendríamos que pensar la pregunta según el cubo que llevamos y en el lugar que trabajamos. Y eso es de alguna manera también discriminar, y eso es de alguna manera también estigmatizar a los que nosotros somos, que somos trabajadores también. Por eso yo me permito preguntarle la misma pregunta del colega, y que si la puede contestar y la quiere contestar, la conteste. Yo le pregunto, que usted en algún momento dijo que después de Perón, Néstor Kirchner había sido el que más hizo por los trabajadores. ¿Se equivocó antes? ¿Se equivocó ahora? ¿O no es la verdadera postura? Bueno, si vas a terminarte la conferencia de prensa, me pongo ahí y te venís acá. Eso era. O sea, yo no me arrepiento de lo que digo, porque cuando lo digo con convicción. Ahí está. Básicamente, la anécdota era, y si ¿escuchaste bien el audio, Augusto? Sí, perfecto. La anécdota era porque a mí me indignó mucho una conferencia de prensa que dio Néstor Kirchner en su momento, y cuando el cronista de Continental le hizo una consulta, Kirchner lo miró y dijo, vos sos del grupo Prisa, ya está. Entonces, automáticamente lo puso al periodista, claro, como vos del grupo, ya está, me queda claro. Lo condicionó. Y realmente, estas conferencias de prensa, que Kirchner también la hacía igual, había un grupo de adherentes atrás, 20, 30, lo pasó acá también. A veces me parece que son hasta inconducentes, porque no queda claro, no respondió finalmente el cronista de Radio 10, no le respondió, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? No, porque vos sos del grupo tal y entonces tal cosa. ¿En qué la reflexión mía era? Qué difícil, ¿no? Qué difícil, uno habla tranquilo acá, pero en una conferencia de prensa, qué difícil se torna a hacer este trabajo de tan solo preguntar lo que a uno le parece. Sí, el trabajo periodístico se está transformando en una cuestión de alto riesgo en muchas ocasiones, y tiene que ver con todo el conflicto que se puso, y me parece, el gobierno, y bien con respecto a la ley de medios, y con respecto a empezar a mostrar qué hay detrás de los grupos periodísticos. Ahora, una cosa que me parece muy bien es poner el ojo sobre lo que hay, los intereses que hay detrás de los grupos periodísticos, y otra cosa también es el trabajo del periodista que está trabajando dentro de ese grupo empresario, dentro de esa empresa, pero que tiene evidentemente algunas preguntas, algunas dudas que surgen de él como periodista, con su trabajo profesional del día a día. Sí. Y ahí se mezclan algunas cosas que me parece resultan medias conflictivas con respecto al trabajo del día a día del periodista. El periodista dijo, soy de Canal 7 y se ganó un abucheo tan solo porque es de Canal 7, soy de Canal 7. Lo mismo ocurría, digamos, en alguna ocasión a un periodista de Clarín que quería hacer alguna pregunta a algún miembro del gobierno y demás. Creo que se están tomando los modelos que se visualizaban, como vos decías, de parte de lo que hizo Néstor Kirchner y demás, desde el otro lado también, digamos. Yo los otros días lo notaba en la entrevista a Martín Sabatella, ya como titular del AFCA, notaba cierto hasta enojo en la pregunta. O sea, yo creo que más que el cronista me parece que era de TN, más que hacer una pregunta le quería decir cosas, ¿viste? Le digo, quiero decir tal cosa y te la quiero decir tal otra, y aprovecho la conferencia de prensa. También tenemos que diferenciar eso. Pero
no, lo que tenemos que aprender es tenemos, y como me estoy involucrando, ¿no? Claramente, me estoy poniendo del lado que tengo que aprender, es a empezar a diferenciar el acceso a la pregunta, porque la conferencia de prensa lo manda, es parte del juego en la conferencia de prensa, y a partir de eso quedarme con la respuesta. Yo recuerdo haber hecho una crítica acá cuando decían, y las preguntas que le hicieron a la presidenta en Harvard, ¿no viste? Que estaban preparadas. Y está bien que sea así, o sea, está bien, hasta puede quedar a la vista, si te das cuenta que el pibe preguntó lo que estaba leyendo. Está correcto, a mí yo quería quedarme con la respuesta más que con la pregunta, ¿no? Pero el tema es así, en donde uno pone el foco. Si uno se va a poner el foco en la pregunta incisiva, o a veces hay que decirlo con las palabras que preguntas mala leche. Está bien. Hay muchas. Sí, tenés razón. Tenés razón. Un dirigente político debería sobrepasar eso y ponerse por arriba. Con altura, ¿no? Sí. Y contestar con mucha altura, dejando y empequeñeciendo en todo caso a la pregunta dificultosa, poner entre comillas, o mala leche. Recuerdo anécdota. El dirigente político está por sobre esa situación y se debería poner permanentemente sobre esa situación. Recuerdo, estamos muy desacostumbrados a lo que al desarrollo natural de las conferencias de prensa también. Sí. Con lo cual también alguna vez que surge una conferencia de prensa surgen este tipo de conflictos a nivel profesional y demás. Sí. Inclusive en el contexto en donde uno se encuentra, también al periodista en el trabajo del día a día se le torna muy complicado. Conferencia, recuerdo, para cerrar con esto, es un anecdotario nada más, conferencia de prensa de Macri, Mauricio Macri, periodista de CN23 que le hace la pregunta, mira el cubo, y ante la pregunta y la repregunta le dijo, ya está, cumpliste con tu trabajo. Claro. ¿Viste? Porque, claro, ¿viste? La repregunta... De todos lados. Exactamente. Y eso está bueno aclararlo también. Augusto, sí. Y eso tiene que ver también con una desnaturalización de las conferencias de prensa, que, a mi entender igual, el no dar conferencia de prensa es una estrategia de comunicación de una gestión, ¿no? Claro. Y que es una estrategia viable. Es viable el no dar conferencia de prensa. Me parece que debería haber, pero bueno, son situaciones para discutir largamente. Augusto, te mando, no sé si te quedó algo ahí pendiente. Me queda algo chiquitito, pero bueno, sí, si tenemos tiempo. Decímelo. Es muy chiquitito, digamos, quería hablar un poquito sobre el tema del impuestazo que viene de parte de Macri para financiar la gestión del subte en el traspaso que se estuvo esperando desde hace bastante tiempo. Sí. El martes el Ejecutivo va a presentar un proyecto en la legislatura porteña que va a incluir un aumento en combustibles, patentes, peajes y demás para tratar de financiar esa gestión. Lo que sí hay dos puntos que hay que poner foco muy importante sobre esto, es que obviamente no se quiere se hace un aumento en esas tarifas para no aumentar directamente el pasaje del subte, pero me parece que hay que poner foco en otros puntos que tiene este proyecto, que por ejemplo es pedir poderes especiales, o sea, declarar en emergencia el subte, lo que tendría disponibilidad para hacer lo que quiera Mauricio Macri con respecto a ese punto. Y también otro punto importante para destacar es que se quiere declarar el subte como servicio esencial, algo contrario a lo que declara la Organización Internacional del Trabajo, porque ¿qué pasa? Que hay el trasfondo de declarar el subte como servicio esencial es que tendría delimitado el derecho a huelga, y me parece que estos dos puntos van a traer mucho conflicto en esta semana. Augusto Hervín, un gusto como siempre tenerlo ahí, ¿eh? Bueno, hasta el sábado que viene entonces. Buen fin de semana, doctor. Abrazo.